Hola, buen día, Dios los bendiga. Y quiero compartirle algo de parte de Dios en este día, viernes. Y dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y dijo David el rey: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y esta es una hermosa historia de un príncipe de Israel llamado Mefiboset, nieto del rey Saúl. O sea, un príncipe. Mefiboset nació como un príncipe en el palacio real, disfrutando de todas las comodidades y cuidados que hay en un palacio. Y así creció hasta cumplir sus 5 años de edad. Si nosotros leemos la historia, y hace unos días hablaba con una pastora amiga y me venía todo esto a mi corazón. O sea, si nosotros leemos la historia, decimos, así creció hasta cumplir sus 5 años de edad, cuando por un descuido de su nodriza, o sea, por un descuido de alguien que estaba responsable de él, sufrió un trágico accidente que lo dejó, dice la Biblia, lisiado de ambos pies. Y esto fue por el resto de su vida, o sea, una lisiadura por el resto de su vida. Su abuelo, el rey Saúl, había sido ungido para ser rey sobre Israel. Él había sido ungido por Dios a través del profeta Samuel. Si nosotros leemos en la Biblia, vamos a entender un montón de situaciones de cómo se viene desenlazando hasta llegar a la historia de Mefiboset. Y es como cuando hablamos de nuestras vidas y decimos, bueno, pero ¿y sus papás? Bueno, pero ¿y sus abuelos? Bueno, pero ¿y sus bisabuelos? Entonces, este hombre había sido ungido, pero fue un rey insensato. Y acá marca un poquito la tendencia, y nosotros lo vamos a ir viendo en el correr de esto que les estoy compartiendo. O sea, él fue ungido por Dios a través de Samuel, ¿sí? Pero fue un rey insensato y obstinado. Rechazó siempre el consejo divino, y por esa causa Dios lo desechó para ser rey sobre su pueblo. A pesar de ello, el rey Saúl reinó sobre Israel por 42 años hasta que perdió la vida. Sí, él pierde la vida trágicamente en una guerra contra los filisteos, donde también murieron 3 de sus hijos, y entre ellos el papá de Mefiboset, que se llamaba Jonathan. Y Jonathan, si nosotros leemos, vamos a saber que entre Jonathan y David, en su momento, o sea, entre el hijo del rey y David, había una relación de amistad, para mí, una de las más ligadas, una de las más hermosas que hay en la Biblia. Fue ante esta terrible tragedia, entonces una tragedia nacional y familiar, frente a la desesperación por huir, por esconder al niño de un eventual asesinato, por ser un heredero natural al trono, que su nodriza, quien huía llevándolo en sus brazos, por un descuido lo dejó caer. O sea, con las lamentables y trágicas consecuencias que nosotros vemos. Él quedó lisiado de ambas piernas de por vida. Y uno diría, pero bueno, corrió. Bueno, en ese momento, cuando un rey asumía, tenía que destronar todo lo del reinado anterior. O sea, ella yo creo que pensó, basada en su conocimiento, de que si el rey David asumía, él iba a matar a toda la familia de Saúl. Sí, Jonathan y la descendencia, y en este caso a Mefiboset. Por eso ella corrió a resguardarlo. Fueron las malas decisiones de su abuelo, el rey Saúl, las que condenaron a Mefiboset. Porque uno podría decir, pero ¿por qué estaba pasando tantas cosas Mefiboset? Bueno, fueron las malas decisiones de su abuelo las que lo condenaron a él a quedar huérfano de abuelo y de padre y de tíos, y a quedar despojado de sus tierras, de sus bienes, a perder todos los privilegios, todas las comodidades del palacio, su salud, y para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, él tuvo que huir y vivir refugiado en una ciudad extranjera llamada Lodebar. Esa ciudad estaba lejos de Jerusalén, donde fue cuidado por la generosidad de un hombre que se llamaba Maquir. Ahora, ¿qué significa Lodebar y por qué yo quiero decirle en esta mañana que salgas de Lodebar? Y alguien diría, pero yo no estoy en Lodebar. Y parece todo un juego de palabras. Lodebar significa una tierra árida, una tierra hostil, una tierra seca, una tierra donde no crece el pasto, una tierra que no produce fruto. ¿Sí? Lodebar está descrito como un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los maltratados por la vida, los que habían caído en alguna desgracia como Mefiboset, porque alguien en algún descuido lo dejó caer.
Entonces Lodebar es ese lugar donde a veces nosotros, por sentirnos que tenemos un montón de heridas en nuestra alma, por sentir de que no podemos superar una u otra situación, nosotros nos metemos en ese lugar, porque es un lugar donde van las personas, como decíamos recién, donde iban las personas perseguidas, abusados, maltratados, despojados, endeudados. Mefibosé, entonces, ¿qué representa? Mefibosé representa a muchos de nosotros, hermanos, que heredamos falencias, que heredamos enfermedades, que heredamos injusticias, traumas, carencias y heridas en el alma, sean estas por errores propios nuestros o por malas decisiones de otros, como en este caso por malas decisiones de su abuelo. Estaba padeciendo esto Mefibosé, por vicios, por irresponsabilidades de quienes nos precedieron en nuestras vidas. Mefibosé, en síntesis, representa a muchos de nosotros que fuimos abusados, violentados, o que por el descuido de quienes debían protegernos, hoy cargamos profundas heridas en nuestras almas. Amargos, resentimientos, temores, vergüenza, frustraciones, todas cosas que nos han impedido alcanzar un proceso y un desarrollo normal en nuestras vidas. Todo ha sido fracaso, todo ha sido frustración, retroceso. Es como una maldición, pero no es una maldición. Es algo que viene y que sin duda tenemos que cortar nosotros, pero viene por malas decisiones de nuestros antepasados o por malas decisiones nuestras. Tampoco vamos a buscar responsabilidad solo en nuestros antepasados, nuestros padres. No, también nuestra. Mefibosé representa también la realidad de la iglesia, que por la tibieza, por la hipocresía, la religiosidad de quienes nos precedieron, heredamos pobreza espiritual. Heredamos incredulidad, divisiones, falta de vida, falta de frutos de Cristo. Y esto hace también de Lodebar nuestra triste realidad. Entonces, Lodebar también significa no palabras, no comunicación, porque el dolor y el sufrimiento nos lleva hacia adentro. Nosotros sabemos que cuando estamos dolidos o estamos sufriendo, eso nos lleva a meternos adentro nuestro, y entonces nuestra cueva es nuestro corazón. Nos lleva a un autoenjaulamiento, por llamarle de una manera, a refugiarnos en el silencio, a enfrascarnos en nosotros mismos. El sufrimiento nos lleva a vivir en el temor, en la inseguridad, en la desconfianza de nosotros mismos y de los demás. Y es así como nos refugiamos entonces nosotros en un Lodebar. Y somos paralizados en el silencio. Y somos personas sin palabras, sin comunicación. Fíjese que estamos siendo entonces nosotros mismos Lodebar, porque en nosotros hay silencio, porque en nosotros hay frío, porque en nosotros hay desconfianza, hay miedo, porque en nosotros hay falta de comunicación. Y es así como nos transformamos nosotros en un Mefibosé, cuyo nombre significa, fíjese lo que significa Mefibosé, el que lleva la vergüenza en sí mismo. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado, y cuando buscamos qué significa el nombre Mefiboset, significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque cargamos vergüenza, cargamos culpas y no queremos ser expuestos en nuestras debilidades a los ojos de otros. Yo te pregunto a vos que estás escuchando hoy este audio, ¿te has sentido en la vida identificado con Mefiboset? Recuerde que dijimos que es el que lleva la vergüenza en sí mismo, el que se siente menos, el que se siente menospreciado o despreciado. Te pregunto de vuelta, ¿te has sentido en la vida como Mefibosé? ¿O te has sentido, es más, te has sentido viviendo en Lodebar? Mefibosé se oculta tras el silencio. Mefibosé se oculta tras el silencio de la agresividad de un mal carácter, de una risa superficial, de una enfermedad crónica, de una depresión, de alguna adicción, de una depravación, de un desánimo constante. Mefibosé se ha refugiado en Lodebar y no ha sido destruido. ¿Sabe por qué? Solo por la generosidad de un Maquir. Un Maquir que lo ha sostenido. Es la mano invisible del amor de Dios en medio de nuestras miserias humanas. Porque uno enseguida se pregunta, ¿pero quién es Maquir? ¿Y sería esto, sería aquello? Maquir significa o representa en nosotros hoy día la mano invisible del amor de Dios en medio de nuestras miserias que vivimos a veces. Pregunto, ¿habrá alguna esperanza para los Mefibosé de este tiempo? ¿Estaremos condenados a vivir y morir en Lodebar? No, hermano y hermana, salid de Lodebar. Si algo quiero aconsejarte o decirte de parte de Dios en este día es que salgas ya de Lodebar.
¿Hubo alguna esperanza para Mefiboset de nuestra historia? El rey David fue un buen rey de Israel, conforme al corazón de Dios, y cayó gracia delante de sus ojos. Él asumió el reino de Israel por mandato divino a la muerte de Saúl. El rey David, que representa entonces para nosotros también, porque todo lo que nosotros estemos leyendo en estos pasajes bíblicos, tenemos que ver qué es lo que representan para nosotros y no quedarnos en un libro de historia, porque la palabra de Dios es viva. Algo Dios me tiene que decir a través de estos pasajes. Entonces, ¿qué representa el rey David? ¿Por qué me siento tan lejos de ser un rey David? El rey David representa el corazón de Dios, hermano. O sea, si yo me siento a veces un Mefiboset, si yo a veces estoy escondido en Lodebar, yo tengo que ver qué representa David en todo esto para mí. Y representa el corazón de Dios para Mefiboset. Y frente a su cruda realidad preguntó por él. Y le mandó llamar de Lodebar con estas maravillosas palabras: mire, no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa como uno de los hijos del rey. Entonces Mefiboset, frente a estas maravillosas palabras, no las podía creer y se preguntaba. Yo no sé si usted algún día se hizo algún tipo de estas preguntas. Y mire lo que se pregunta Mefiboset, dice en la palabra de Dios: ¿por qué a un perro muerto como yo haría misericordia a un rey? Como que no merecemos. Una muestra de cómo perdemos la dignidad como personas. A lo que el rey entonces, el corazón de Dios, responde: es por amor a tu padre Jonathan. Es por un acto de amor y amistad hecho con él en nuestra juventud, antes de que tú nacieras y yo viera tu rostro, que te haré misericordia. Entonces fue por amor y fue por ese pacto de amor y amistad hecho por David y Jonathan, su padre, que el rey había decidido bendecirle. El corazón de Dios está dispuesto y decidido a bendecirnos, no por nuestros méritos, sino por un pacto, sino por amor a nosotros. No era por ningún mérito personal que él lo bendijo a Mefiboset. No era por ningún mérito personal de Mefiboset que cambiaría su destino sobre esta tierra. Desde ese día Mefiboset viviría en el palacio del rey. Se le restituirían todas las tierras que había pertenecido a su familia. Se sentaría a la mesa del rey. Comería como uno de sus hijos por el resto de su vida. Fíjese qué maravilloso final para Mefiboset. ¿Por causa de qué? Por causa de ese pacto de amor. Este es el maravilloso desenlace de la historia, Mefiboset. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora digo, ¿y nuestra historia qué? David, el rey, representa a Jesús, nuestro verdadero rey, cuyo reino no tiene fin, cuyo amor y compasión lo llevó a morir en una cruz para consumar un pacto de amor hecho por su padre con la descendencia de Adán, para quitar la maldición sobre esta tierra. Yo no sé si usted me está entendiendo. Para deshacer todas las obras del diablo, para redimir y restituir en el hombre su bendición y su diseño, su maravilloso propósito eterno para nosotros los humanos. Jesús es el verdadero rey, establecido por Dios Padre, quien se ha sentado en su trono para reinar con poder, con autoridad, con justicia, para traer sobre nosotros los hombres y sobre esta tierra redención y salvación. Le repito, no por méritos de la tierra, del mundo, de los humanos, sino por un pacto sobre esta tierra que por causa del pecado se ha convertido para muchos en Lodebar. Hermano y hermana, infinidad de personas, pero vamos a traerlo más a nosotros, familiares nuestros, traemos más a nosotros, hermanos nuestros, y un poco más, nosotros mismos a veces nos convertimos en un Lodebar, en alguien silencioso, frío, miedoso, en alguien que no tiene palabra, que no tiene comunicación. Pero sobre esa tierra donde muchos se han convertido en Mefiboset porque alguien en algún descuido los dejó caer y hoy sufren discapacidad en el alma y en el corazón. Yo fui uno, hermano y hermana, porque los que me conocen saben que durante años en mi juventud anduve como un Mefiboset porque alguien en mi niñez me dejó caer. Y no le estoy hablando físicamente.
Pero cuando un descuido, y lo digo para nosotros, los que somos papá o las que son mamá, tenga cuidado en no dejar caer a sus hijos, porque pueden sufrir un día una incapacidad o una discapacidad en el alma, en el corazón. Entonces, sobre esta tierra donde muchos se han convertido en Mefibosé, porque alguien en un descuido los dejó caer, hoy sufren esa discapacidad en el alma y en el corazón. Hoy viven victimizados, atados a un triste y doloroso pasado. Hoy viven imposibilitados porque hay situaciones que les han impedido vivir con normalidad. ¿Dónde? Sobre esta tierra donde hay muchos Mefibosé que no pueden, que no quieren perdonar, que no pueden y no quieren aceptar su triste realidad, que no aceptan esa triste realidad frente al llamado del Rey, quien por ese pacto de amor hecho en la cruz les puede y les quiere salvar. Por su actitud, su obstinación, solo multiplicarán su mal, condenándose a vivir con un corazón atado, aprisionado, lleno de juicio, de resentimientos, de rencor, de odio, de dolor, de falta de perdón. ¿En dónde? En Lodebar. Pero es la voz del Rey. Es la voz de nuestro Rey que te llama hoy viernes te llama y te declara hoy viernes, sal de Lodebar. Es el Rey Jesús que te ha mandado a buscar. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios nuestro Padre hizo un pacto de amor antes que tú nacieras, antes que el mundo fuera, antes que te dejaran caer. Y hace aproximadamente 2000 años en su Hijo, en una cruz, lo consumó. Fue allí en la cruz donde Él decidió salvarte. Fue allí en la cruz donde Él decidió sanarte. Fue allí en la cruz donde decidió perdonarte y restaurarte. No porque tú lo merezcas, no porque tengas algún mérito, sino por su maravilloso pacto de amor. Tú necesitas responder como Mefibosé a su llamado. Necesitas aceptar que nunca por ti mismo podrás salir de Lodebar. Que no habrá mérito alguno, que no habrá esfuerzo humano que te pueda ayudar a cambiar tu destino. Necesitas reconocer tu pobreza espiritual y humillarte a sus pies. Hermano mío, porque es por fe, no es por obras, dice la palabra de Dios. Ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Es por esa maravillosa virtud divina que está al alcance del más débil y del más fuerte de los hombres sobre esta tierra. Es solo por fe para que nadie se gloríe delante de Él. Es por creer y aceptar el llamado del Rey, que una vez más te dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Versículos de sobra tenemos para entender el llamado de Dios en este día, pero tú debes salir de Lodebar. Debes venir con humildad y aceptar su bondad. Debes dejarte consolar en el palacio del Rey, en la casa de Dios, porque de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Entonces te pregunto en este día, ¿por qué aferrarse al dolor del pasado? Si fue Satanás y el pecado quien te robó tu dignidad, si fue Satanás y el pecado quien te robó tu verdadera identidad, tu posición, y no solo tu posición y tu vocación de vivir como un hijo del Rey, porque somos hijos del Rey de Reyes. Fue Satanás y el pecado quien te robó el privilegio de vivir en la casa del Padre, de sentarte a su mesa como un hijo del Rey. Salí de Lodebar en este día. No te conformes a este siglo. No te conformes a la simple generosidad de algún maquir en Lodebar, porque no es esa tu verdadera posición y tu destino. Tu verdadera posición y tu destino está en Cristo, en el palacio del Rey, sentado en lugares celestiales, bendecido o bendecida con toda bendición espiritual, como príncipe o princesa, heredero o heredera del reino de Dios tu Padre, y sus promesas, sus dones, sus bienes, sus privilegios, disfrutando de su perdón, de su consuelo, de su paz, de su gozo, de su salvación. Pero ¿qué pasa que no estás viviendo eso? Es que estás viviendo conforme a ser un Mefibosé. Es que estás viviendo siendo un Lodebar, es que no estás respondiendo al llamado. El Rey ha prometido restituirte todo lo que el diablo y la vida te robó desde el día en que te dejaron caer.
Y ha prometido restaurar y bendecir tu vida, restaurar y bendecir tu casa, tu descendencia. Y esto es para siempre. No tengas temor. Porque a la verdad, fíjese lo que vuelve a decir. No tengas temor. Porque a la verdad yo haré contigo misericordia. Te restauraré con todos mis bienes y te sentarás conmigo y comerás a mi mesa como uno de mis hijos por toda la eternidad. Hermano, hermana, salí de Lodebar. Este fue también el desenlace de mi historia. Por este maravilloso pacto de amor y puede ser también desde este día el desenlace de la tuya. Por eso quiero decirte en este día, hoy es el día que Dios te dice, salí de Lodebar. Dios te bendiga.